Contenta de que hoy Dios nos ha permitido un día más poder leer la Biblia con ustedes. Aunque no estuvimos live ayer, pero sí leímos la palabra del Señor y espero que todos ustedes también lo hayan hecho. Ayer nos tocaba leer. Dios te bendiga, mi hermana Belki. Dios te bendiga, hermano Gustavo Daniel. El día de ayer nos tocaba leer en el libro de Josué el capítulo 7 y 8. De verdad que fue una enseñanza tremenda el día de ayer y yo sé que usted lo entendió. No está difícil de entender estos dos capítulos, pero está muy cargado de enseñanza y quisiera un poquitico pasar por ellos para que indaguemos un poquito de ellos, y mientras yo voy hablando y quizás dando un resumen de lo que yo pude también entender, usted escriba y comparta con nosotros sus capítulos clave de estos dos, o su versículo clave de estos dos capítulos. En el capítulo 7 vemos cómo Acán pecó, y ese pecado de un solo hombre trajo maldición, trajo atraso en la batalla del pueblo de Israel contra los otros pueblos. Y mientras lo leía y analizaba, decía: Señor, pero fue el pecado de un solo hombre, no de todo el pueblo, ¿cierto? Pero fue involucrado todo el pueblo por el pecado de uno solo. ¿Por qué? Porque Dios quería que hubiera purificación y santidad en todo el pueblo de Israel. Así como Él quiere tenernos para Él, ¿verdad? Cada área de nuestra vida, así también el pueblo del Señor, todo Dios lo quería para Él en santificación y que no hubiera pecado. Y imagínense, para ellos meter, porque Acán no dice si sus hijos, pero sí Acán, cuando fueron a Jericó y la sitiaron, él tomó. Dios le había dicho: no tomaran para ellos, no codiciarían lo del anatema, y él prevaricó. O sea, él lo hizo de una forma consciente, ya sabiendo la ley del Señor, y él cometió todo este pecado robando y mintiendo, como dice en el capítulo 7, y yo tomé por referencia este versículo, el 7:13, que dice: levántate, santifica al pueblo, porque el pecado de uno hizo que todo el pueblo pecara. Dice: id, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Dice Israel: no pondrás a hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado al anatema de en medio de vosotros. Esto nos da a entender que tanto en un cuerpo, en una comunidad, en una iglesia, el retraso de uno o el pecado de uno puede arrastrar a muchos, a todos, afecta a todos, porque somos un cuerpo, somos uno. Y Dios, como les decía, analizando todo este capítulo, Dios no quiere una parte de nosotros, no quiere que en un área de nuestra vida nosotros seamos santos, seamos buenos, y por la otra no, sino que Dios nos quiere enteritos para Él. Aleluya. Voy a ver los comentarios. Dice mi tía Luinés, bienvenida. Dice: el pecado siempre trae consecuencias y no se puede ocultar. Sí, mire, de una manera que Josué dice que rasgó sus vestidos, juntamente con los ancianos lloraron, echaron ceniza sobre su cabeza por la derrota que se había venido a través de este pecado. Ellos enfrentaron un pueblo más pequeño que Jericó, o sea, no era la victoria estaba segura. ¿Cómo será que ellos dijeron: vamos a mandar 2,000 o 3,000 hombres, no vamos a mandar a todo el pueblo, al pueblo de Ai, para derrotarles? O sea, con 2,000 y 3,000 le derrotaremos. Y sin embargo, el pueblo de Israel huyó, salió huyendo ante el pueblo de Ai. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, temor, entró temor, y por el pecado de Acán Dios no les dio la victoria. Entonces, y Dios le reveló a Josué, o sea, que entre cielo y tierra no hay nada oculto, nada que no se haya de manifestar. Dios le reveló de una manera precisa quién era el anatema, quién había cometido esta prevaricación. Y sí, fue Acán, y él tuvo su consecuencia, fue erradicado el pecado de Israel. Ellos fueron apedreados y quemados juntamente con su familia, y solo así Dios le dio la victoria
contra sus enemigos. Una vez que vencieron, y en el capítulo 8 se nos describe cómo destruyeron después a Ai, y ahí nos describe cómo fue esa victoria. Me llama mucho la atención que Josué era un guerrero inteligente, tenía sabiduría de Dios, porque ellos hicieron una emboscada, planificaron perfectamente una emboscada para derrotar al pueblo de Ai. Compartieron el campamento en tres, una en la retaguardia de Ai, otros enfrente de Ai y unos a un costado entre Betel y Ai, como para que otros pueblos no se metieran y ponerle resistencia a ellos hasta que Ai fuera completamente vencida. Y así fue, Dios les derrotó y fue de grande victoria aquel día. Y de verdad que me gustó muchísimo. Dice que el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos los de Ai. Imagínense los que fueron derrotados. Y luego de ahí, Josué cumplió una vez más con los mandatos de Dios a través de Moisés, cuando les dijo que se leería en el pueblo tanto la bendición como la maldición. Que les decía bendición al obedecer a Dios, vida al obedecerle, y maldición y muerte cuando desobedecieran sus mandamientos. Y fueron leídos en el monte de Ebal y en el otro monte que era Gerizim. Y se levantaron altares. Dice que eran piedras que ni siquiera no las tallaron, no las tallaron ni las moldearon absolutamente, sino que allí en ellas eran piedras grandes. Dice que estaba leyendo como un documental, estaba leyendo en uno de los libros, un reportaje que decía que estas piedras, se han encontrado piedras cerca de Irán de gran tamaño y contienen pues muchas de las leyes del Señor, y posiblemente eran parte de estos monumentos. Y bueno, el día de hoy, hermano, vamos a estar leyendo el capítulo 9 y el capítulo 10. Me perdonan un poquito, que yo creo que es alergia que tengo, o que me quiere dar gripe, así que me perdonan en esta mañana si me ven un poquito con ese malestar en mi nariz. Dice así en el nombre de Jesús, dice: astucia de los Gabaonitas. Dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, dice, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, ahí dice los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos. Dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. O sea, se pusieron de acuerdo. Dice, más los moradores de Gabaón, dice, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron la astucia. Ahí fueron astutos. Dice, pues fueron y fingieron embajadores. Y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies. Dice, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Todo esto lo hicieron a propósito. Dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel. Dice, nosotros venimos de tierra muy lejana, hace pues ahora alianza con nosotros. Como quien dice, si no puedes contra tu enemigo, únete. Esto es lo que pensaron los gabaonitas al hacer toda esta hazaña. Dice el 7, y los de Israel respondieron a los heveos. Dice, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con nosotros? Y este versículo aquí en este capítulo denota que Israel tenía la duda. Cuando ellos vinieron, aún así, ellos le dijeron, ¿cómo podemos hacer alianza con vosotros si quizás ustedes habitan en medio? Recuerden que Dios les dijo que los que habitaban cerca fueran totalmente destruidos. Ahora los que habitaban lejos, si Dios les permitía dejar vivo a tantas mujeres como a niños. Dice el 8, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tu siervo, y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Dice, y ellos respondieron,
tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Y siempre hemos marcado y les he dicho que marquen esto porque fue tan famosa la victoria, dice, de a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Era tan famoso, fue tan famosa la victoria de Israel sobre estos reyes que realmente fue lo que los llevó a conocer a otros pueblos, el Dios que realmente el pueblo hebreo tenía. Es que Og era uno de los últimos gigantes de aquel entonces, de ese tiempo. Dice que su cama, ya lo hemos leído en libros anteriores, que dice que su cama medía muchísimo, era larguísima, era un gigante. Dice el 11, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con vosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, o sea, véanlo aquí, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Mire qué astucia. Dice el 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. El engaño viene, hermano, cuando nosotros permitimos quizás el engaño y la astucia del enemigo en nuestra vida, cuando no consultamos a Jehová. Ellos se dejaron llevar por la vista y les pareció quizás algo fácil de creer, que no fueron, imagínense, todo el tiempo ellos consultaban a Dios. Y Dios les decía, en ninguna parte vemos que Dios no les respondía mientras ellos preguntaban al Señor. Y sin embargo, esta vez ellos no consultaron a Dios, sino que vieron las posesiones y las tomaron para sí. Dice muy claro que no consultaron a Jehová. Dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, dice, concediéndoles la vida, creyendo que ellos estaban lejos, porque Dios también les había dicho a ellos, si uno de los pueblos quiere hacer paz, pues tú irás por paz. Pero este pueblo realmente tenía en su corazón otra cosa, el engaño. Dice, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, dice Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. O sea, eran 4 ciudades allí. Dice, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Vemos que toda la congregación estaba enojada por tal alianza, quizás por no haber recurrido primero a Dios para hacer tal alianza. Dice, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Dice, nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Fíjense ustedes que podía más el juramento con el nombre de Dios. Ellos demostraron aquí la fidelidad que había en cumplir la palabra que ellos habían dado a este pueblo en nombre de Dios. Dice el 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. O sea, iba a causar más consecuencias sobre el pueblo de Israel, quebrantar un juramento y la palabra que dieron a ese pueblo, que dañarlos, pues, y matarlos. Dice, dijeron pues de ellos los príncipes, dejarlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. O sea, estas personas les sirvieron como los que llevaban agua y leña a la congregación, o sea, al pueblo de Israel, para dejarlos vivir. Ese fue el cambio después de que se enteraron
del engaño. Dice el 22, y llamándolo Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moraréis en medio de vosotros? Ahora pues, dice, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos. Recuerda que la palabra maldito es que había condenación sobre ellos. Dice, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de Dios. Era su castigo por haber metido serles siervos a Israel. Dice, y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había como fue dado a entender a tus siervos que Jehová Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Dice, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él los hizo así con ellos. Pues los libros de la mano de los hijos, y él los hizo así con ellos, pues los libros de la mano de los hijos de Israel, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Dice, y Josué les destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Fíjense ustedes, desde el tiempo que esto sucedió al tiempo que este libro fue escrito, todavía este pueblo, los gabonitas, le servían al pueblo de Israel. Esa fue su recompensa, no los mataron. Josué y los príncipes, los ancianos cumplieron su palabra de no matarlo, el juramento que les había dado. Mas sin embargo, la consecuencia de esa mentira era que iban a hacerles siervos al pueblo de Israel, y ellos aceptaron con tal de que no los mataran. Y más adelante aquí nos va a dar detalles de quién en realidad eran los gabaonitas. Por eso es que el que se crea ser fuerte o firme, mire que no caiga. Más adelante vamos a ver que nos va a decir que era un pueblo grande, un pueblo poderoso, mas sin embargo tuvieron gran temor, el miedo los consumió y se rindieron ante el Dios de Israel, porque realmente ellos tenían miedo a la fama de ese Dios que estaba con el pueblo de Israel y que vencía todo pueblo que se encontraba enfrente de ellos. Dice, derrota de los amorreos. Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, dice, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz, dice, con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, dice, porque Gabaón, los gabaonitas, ellos que se rindieron, era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, dice, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Imagínense, los gabonitas eran una gran ciudad, eran hombres fuertes, mayores que Ai, porque Ai, aunque fue un pueblo pequeño, recuerde que primero derrotó a Israel, los hizo huir, aunque mató 36 hombres, pero ellos eran pequeños en comparación con Israel, y aún así ellos eran un pueblo valiente. Y los gabaonitas, los que engañaron a Israel, los que se unieron, digámoslo así, al enemigo, porque no se creyeron que pudieron vencer. Dice que por eso el rey de Jerusalén tuvo muchísimo miedo. Y hermano, y aquí es la primera vez que se nombra Jerusalén, la palabra Jerusalén, porque Jerusalén antes era nombrada en tiempo de Abraham como Salem, que allí también Abraham edificó un altar, pero aquí es la primera vez en la Biblia, creo, que se nombra Jerusalén, el nombre de Jerusalén. Dice así, dice, tuvo gran temor, dice el 3, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Orán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Englón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón.
porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Fíjese, ellos se unieron todos estos reyes para combatir a Gabaón. Dice, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laqui y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Dice, entonces los moradores de Gabaón, dice, enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal. Dice, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas, porque así se le decían a los amorreos, las personas que habitaban en zonas montañosas, dice, se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Este acto de Josué de verdad que a mí me pareció un acto de gente que tiene palabra, de gente buena, pues que era de verdad un hombre, no era un hombre malo, ¿no? Josué, claro, era un escogido de Dios, pero él siendo otro quizás dice, bueno, los gabaonitas nos mintieron, nos engañaron y lo estamos dejando vivo porque, bueno, los dejamos ser nuestros servidores, ¿no? Y vamos a dejar que los otros pueblos los derroten, no los vamos a matar nosotros, pero que los maten otros, ¿no? Ese sería uno de los puntos o pensamientos que hubiera tenido otra persona si quisiera destruirlo. Mas, sin embargo, él dice que él tomó al pueblo de guerra con él y a todos los hombres valientes. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Sin embargo, él vio esto una oportunidad para derrotar a otros, porque la victoria, como Dios le dijo que no temiera, pues era de Dios. Dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido, dice, toda la noche desde Gilgal. O sea, imagínense qué grandes batallas eran estas, toda la noche con el pueblo subiendo, porque estaba en una zona alta. Dice, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, a todos esos pueblos. Dice, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Les voy a poner, si Dios mediante ahora, un mapa de todo lo que ellos recorrieron persiguiéndolo, porque estos 5 pueblos huyeron de Israel, y sin embargo todo el camino que recorrió Josué con ellos para hacerlos huir y derrotarlos. Dice, y mientras iban huyendo de los israelitas, dice, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Dice, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y yo puse esto como mi verso clave, porque yo digo, la victoria es del Señor, para que no se los olvidara ni a otros pueblos, mis hermanos, ni que se les olvidara al pueblo de Israel, que era Jehová el que peleaba por ellos. Y aquí claramente dice que fueron más los que murieron por este acto sobrenatural provocado por el Dios de la tierra, que a filo de espada del pueblo. Dice el 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Y aquí pasa otro acto sobrenatural. Dice, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente, dice, se hubo vengado de sus enemigos. Este fue un hecho tan poderoso. Y sin embargo, hermano, hay muchos que dicen, no, pero es que esto no sucedió, el sol no se detiene, el sol no se mueve, las lunas siempre están en su mismo lugar. Hasta ahora se descubre, ¿no? Hasta que después de aquel entonces se descubre que la tierra es la que gira alrededor del sol, ¿cierto? Y de todas las maneras posibles fue un acto que solamente el Dios del cielo pudo haberlo hecho. Dice que el sol se detuvo, que la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué pidió más tiempo, claridad, para poder vencer a sus enemigos. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró por medio del cielo. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día
entero. Un día entero estuvo allí el sol brillando en medio, tardó para ponerse o para volverse de noche un día entero. Y dice que este libro Jacer también está en Números, yo lo apunté por aquí porque también lo conseguí, está en el libro de Números 21:14 y también es nombrado como el libro de las batallas de Jehová, y también en Samuel está nombrado. Dice el 14, y no hubo día como él, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Este verso lo marqué, me encantó. Dice que no hubo ni habrá ni antes ni después de él un día como ese donde Dios se manifestó. Me imagino, hermanos, que fue algo sobrenatural, nunca antes visto, nunca antes que Dios pudo atender a la voz de Josué. Yo me imagino que era tan fuerte la voz de este guerrero, tan poderosa, a su voz, que quizá con tanta pasión clamó a Dios y le dijo: sol detente, luna detente. Mire que, oye, qué cosas, ¿no? Qué poder el que había en este hombre. Claro, en Dios, era el poder de Dios que moraba en él, pero de verdad imaginármelo me causa muchísima emoción. Dice el 15, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Dice, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. O sea, no se van a escapar, y vosotros no os detengáis, sino que seguid a vuestros enemigos y heridle la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová nuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlo con gran mortandad hasta destruirlo, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese, dice, no hubo quien moviese su lengua contra alguno de los hijos de Israel. Qué poderosa victoria, que ni para decirles blasfemias o groserías al pueblo de Israel tuvieron el tiempo ni la valentía. Dice el 22, entonces dijo Josué: abrí la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, dice, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él. Dice, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Esto simbolizaba la victoria que ellos tenían sobre esos reyes. Dice, y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis. Dice, sé fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó a Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, los cuales permanecen hasta hoy. Es un memorial de victoria allí sobre estos 5 pueblos. Dice, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda, dice, y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Dice, por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo el rey a Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué a todo Israel con él, dice, a Libna, y peleó contra Libna. Y Josué los entregó también a ellos y a su rey en manos de Israel, y los hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada.
e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó el día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como lo había hecho en Libna. Dice entonces Orán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis. Mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Así es como cuando dice Dios que lameré a los pueblos, no los quitaré en medio de ti, los esparciré. Que Dios no dejaba todo lo que por donde Josué y Israel anduvo, todo lo que se le atravesó, y Dios ya le había dicho que tenía que hacer juicio contra estos pueblos que eran malos. La victoria era inminente. Dice, de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron. Dice, y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. Dice, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron. Dice, y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas las ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella. Dice, y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y la hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida. Dice, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Derbe y a su rey. Dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas, o sea, todo el amorreo los destruyó del Neguev. Dice, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. ¿Por qué? Porque eran pueblos malos, eran pueblos idólatras, había mucho pecado en ellos, y Israel estaba haciendo como juez, como juicio, es el juicio que Dios utilizó para esos pueblos de aquel entonces. Dice, y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Dice, todos estos reyes y su tierra los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y este es mi versículo clave también. Dice, porque Jehová, dice el 42, todos estos reyes y su tierra los tomó Josué de una vez. Dice, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Aleluya. De verdad que ha estado muy clara la lectura, las estrategias que Josué aplicó de guerra juntamente al pueblo. Cosa que me gustó, él tomó el ayudar al pueblo de Gabaón, el ayudarlos a ellos. Josué lo tomó como una oportunidad. Mire, ellos tomaron la decisión y fueron a ayudarle. Y al hacer esto, se abrieron las puertas, imagínense, para vencer a 5 reyes más y después a todo el amorreo y a todos los demás pueblos que vemos más adelante en este capítulo, cómo fueron vencidos. Y dice de una vez, o sea que ese hombre no dio descanso. Y pensaba yo, mientras leía estos capítulos, Josué y el pueblo de Israel requirieron de gran esfuerzo, porque aunque Dios estaba con ellos, Dios paró el sol, Dios mató a piedra a muchísimos de ellos, aunque Dios mostró milagros y por supuesto Dios peleó por ellos, pero requirió de mucho esfuerzo, hermano, todo lo que hizo Josué, caminar toda una noche juntamente con el ejército, de ahí llegar a pelear, imagínense, lo que pudo ver un día se convirtió en más de un día porque el sol se detuvo y ellos pelearon durante toda la noche. O sea, requirió de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, también de parte del pueblo de Israel. Y Dios le había dicho, sí, yo te la daré. O sea, la victoria es tuya, la victoria es tuya. Solamente quiero que te esfuerces y seas muy valiente. Y esta es la enseñanza, hermano, de este libro de Josué. Nos habla de cómo Dios le dio inteligencia a este hombre líder, hombre de guerra,
que pudo llevar al pueblo de Israel a tener la victoria a través de Dios, por supuesto, pero que no se rindió y que cumplió, porque después de ahí, yo creo que después del pecado de Acán, el pueblo tuvo temor. Y Josué se encargó de que el pueblo cumpliera y de que todos cumplieran tal cual las ordenanzas que Dios había mandado cuando derrotaban a cada pueblo. Entonces, hermano, la victoria es nuestra. Jesucristo ya venció. Venció todo lo que ahora mismo estás pasando. Él lo venció. Él venció las enfermedades. Él venció al pecado. Solamente lo que Dios pide de nosotros es nuestro esfuerzo, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos. Es lo único que Dios pide. Así que pidamos al Señor, hermano, que cada día, dígale: Señor, si usted se ha levantado o se levanta el día de mañana o se levantó el día de hoy sin fuerza, requiere un poquito más de esfuerzo. Dígale: Señor, multiplica mi fuerza. Y usted verá cómo cuando nosotros cambiamos ese chip de que a veces no tenemos fuerza, no queremos seguir, no queremos hacer, se nos vienen las enfermedades, se nos vienen los problemas, se nos viene el pecado y creemos que no podemos vencer. Oye, pero si nosotros clamamos a ese Dios y decimos: Señor, yo sé que la victoria está, solo requiere esforzarme, solo requiere ser valiente, la victoria ya está. Que solamente esa palabra del Señor, porque yo vencí, vosotros también venceréis, que solamente eso sea suficiente para infundirnos aliento de saber que la victoria es nuestra. Bueno, mi hermano, de verdad que ha sido un gran placer estar con ustedes, a pesar de que soy humana, me canso, me enfermo, pero de verdad que es un placer y no me arrepiento cada día de estar con ustedes cada mañana para leer la palabra del Señor. De verdad que gracias por estar allí, gracias por conectarse, gracias por sus oraciones, gracias por el esfuerzo que hacen día a día, hermano. Estamos aprendiendo, estamos avanzando en Él. Aleluya. Yo quiero leer rapidito los comentarios. Yo sé que por ahí hay hermanos que han dejado muchos comentarios buenos. Dice la hermana Eunice, dice que la bendición de Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, cada día guíe nuestras vidas a través de su hermosa palabra. Amén, aleluya. Así es, aleluya. Gracias por todos los saludos al grupo, a cada uno de ustedes que mandan saludos. Dice mi hermana Edith Hidalgo: buenos días, hermana, y este precioso grupo. Doy gracias a Dios por estar nuevamente conectada. Dice que perdí 3 lecciones en conjunto, leía sola hoy. Dice: hoy sí hago con ustedes, aleluya, y en comunión con Dios, aleluya, así es. Dice mi hermana Agniasca Chirino, dice: la derrota en Ai confirma que no es por la fuerza del pueblo o la cantidad de guerreros, sino que Dios es quien da la batalla, la batalla se hace conforme al mandato de Dios. Sí, Él da la victoria si la batalla se hace al mandato de Dios. Dice: ellos tomaron las bestias y despojos conforme a la palabra que le había mandado Josué. Así es, esta vez ellos hicieron lo correcto, aleluya. Bienvenida Ana Antonia Aliento, un placer tenerle. Ana González, aleluya. Julio Cueva, dice Marta Noemí, está por allí, bienvenida. Bienvenido también mi amigo Fraime López, que está por allí conectado. Un abrazo a la distancia, ojalá que pronto estaremos por Colombia. Dice Julio, mi hermano Julio Cuevas, dice: la NASA confirmó el hecho de que el sol se detuvo como un hecho real. Sí, así es. Yo porque realmente no tenía mucho tiempo, pero gracias al hermano Julio que nos acuerda de esto. Hay un reportaje de eso, salió en el periódico, creo que mi mamá lo tiene, donde parece que le faltaban, contando los días de la Tierra y de la existencia del mundo, todo eso, faltaba un día. Y pues comprobaron que realmente este hecho sucedió. Y aunque la ciencia niegue que esto sucedió, mi corazón sabe muy bien que sí sucedió, porque cree firmemente en ese Dios, porque lo que es su creación, cuando usted mira el sol, el día, la luna, usted se mira la mano, usted sabe que solamente un ser tan poderoso como el Dios que describe la palabra de Dios pudo crearlo.
Dice mi hermana Agnieszka, dice, esas eran las palabras que Dios siempre le decía a Josué, no temas ni desmayes porque yo he entregado, dice, al rey de Ai, a Jericó, a estos 5 reyes, incluso menciona a los entregados en tus manos. Josué seguro, dice Josué, fue seguro a la pelea, amén, porque era Dios quien peleaba por ellos. Aleluya, así que tremendo, de verdad, todo lo que Dios hizo con ellos. Aleluya, aleluya. Bueno, mis hermanos, vamos a ver, mi hermano Gustavo Daniel dice, nuestro Dios puso la victoria en nuestras manos, hay que luchar por ella. Sí, eso es lo que Dios no requiere de nosotros, hermanos. Por eso en este tiempo yo sé que estamos siendo muy peleados, yo no sé si a usted le pasa o nada más me pasa a mí, pero somos muy peleados de muchas maneras. El diablo cuando va a pelear contra ti, él no quiere pelear para dejarte medio vivo, no, él quiere derrotarte, él quiere verte derrotado. Ese es un enemigo que hemos tenido desde el principio, un enemigo de Dios y por ende de nosotros, porque la gloria que él reflejaba, la gloria de Dios para lo que él había sido creado, él por la maldad que se halló en su corazón, ese privilegio de mostrar la gloria de Dios le fue quitada. Y por eso vinimos nosotros, que somos creación de Dios, para que mostremos la gloria del Señor al mundo. Y ahora somos siendo tan peleados en distintas áreas, mi hermano, pero quiero decirte en esta hora, no importa la situación que usted se encuentra. Hay una hermana que me dijo, así sea, arrastra, pero yo voy a seguir al Señor. Hay una anécdota de mi papá, dice que un día se estaba ahogando en el mar y dice que él clavaba sus manos en la arena, ¿no? En medio de ahogarse, él dice que él se agarraba así para poder llegar a la orilla. Por eso es que le digo un secreto, él le tiene terror al agua, a nadar en aguas profundas, y siempre recordaba esto, ¿no? Me imaginaba a mi papá luchando para llegar a la orilla. Y cuando venía mi momento de dificultad en mi juventud y hasta en la actualidad, porque ya no soy tan joven, en que no quiero seguir, en que siento que las olas del mar se alzan sobre mí y quieren, en vez de hacerme avanzar, retroceder. Y le digo a Dios en mi oración, así sea con mis manos clavadas en la arena, pero yo voy a llegar a la orilla y yo sé que tú eres el que me vas a dar la fortaleza. La victoria es nuestra, hermano. La victoria es nuestra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Una vez más, mis hermanos, doy gracias a Dios por el privilegio de este grupo, de estar con cada uno de ustedes. Les amo en el amor del Señor. Espero que sigamos adelante, que el día de mañana podamos estar aquí también a las 7 de la mañana. Dios te bendiga y que la paz del Señor guarde tu hogar, tu corazón, tu vida, y que tengas un feliz día de trabajo. Dios me los bendiga. Me voy porque la alarma me suena. Me voy a hacer desayuno. Dios me los bendiga.